Y bueno, pues continuando con los aniversarios, ni más ni menos que 35 años, o sea, la mitad de 70, ¿no? 35 Exacto. aniversario de la revista Tabú, que como bien señalabas, bueno, pues es una antología hecha publicación, ¿no? Una antología de algunos de los relatos de horror más radicales, extremos, revolucionarios que ha visto el medio y que lamentablemente muy rara la vez se ha vuelto a ver, ¿no? Digo, yo lo que más recuerdo de aquella época es cómo Tabú produjo una serie como de subpublicaciones que de alguna forma lo imitaban, ¿no? Hay una antología que se llama Bonesaw, es estas sierritas que se usan durante la disección, que Ujú. lamentablemente solo produjo uno, pero también tenía una intención un poco más subterránea, ¿no? Más underground. Y por supuesto, esa novela gráfica tan extraordinaria, tan interesante de John Bergin, que se llama From Inside, ¿no? Incluso tenía un tamaño muy similar a Tabú, ¿no? Y un tratamiento muy similar del horror, ¿no? Steven Bissett, bueno, pues empezó justamente con esta perspectiva de conectar nuevas voces dentro de la historieta, pues junto con gente que ya estaba muy, muy, muy consagrada, ¿no? No hay un número que sea, que tenga algún desperdicio, ¿no? O sea, las historias siempre fueron muy, muy, muy selectas, muy, muy cuidadas, ¿no? Yo pondría muy a prejuicio mío, yo pondría el par de historias que hay por ahí de Neil Gaiman, ¿no? Que sí se ve que están muy de contentillo, ¿no? Pero bueno, o sea, en fin, sigue siendo también importante, por supuesto, ¿no? Obviamente, evidentemente. Pese a que incluso el mismo Alan Moore dijo, bueno, pues cuando yo le pasé un par de guiones de horror, pues me dijo que le dieron mucho miedo, ¿no? Entonces, en fin, ¿no? Y pues sí, Mauricio, digo, pues tú estarás totalmente de acuerdo. De ahí surgió pues, Chester Himes y surgió una serie hay muchos. Hay Chester muchos. Brown, ¿no? Chester Brown, perdón, sí, Sí, claro, sí, sí, sí. perdón. Y hay muchos artistas que yo hasta la fecha he tratado de volver a buscar y pues ya no aparecieron, ¿no? Yo a quien le tengo un gran, gran cariño de recordar, pues es a Phil Hester, ¿no? Sobre todo porque después, bueno, pues pudo haber un poco de intercambio ahí de comentarios y demás. Y nunca volvió a trabajar el cómic como lo hizo en las páginas de Tabú, que eran Mm. estos collages tan perturbadores que todo el tiempo hice y que luego se adelantaron mucho tiempo a toda esta estética que vimos, por ejemplo, del stop motion, ¿no? Ujú. Aplicada a los videos de rock, sobre todo Tool y esto, ¿no? Bueno, pues él ya estaba trabajando todas estas cuestiones. Y bueno, pues vemos de todo, ¿no? Vemos desde terror clásico, ciencia ficción, y una de las cosas más desconcertantes, pues es la gran cantidad de poesía que tienen los 9, 10 números de Tabú, pues aplicada justamente al cómic, ¿no? A estos cómics que son, evocadores 100%, ¿no? Y siempre, siempre fueron unas páginas extremadamente perturbadoras. Ya iré poniendo yo ahí en postproducción algunas portadas, pero pues o sea, no hubo una portada que fuera fácil de ver, ¿no? Y un par de esas portadas, incluso la misma imprenta se negaba, o sea, Steve Bissett lo deja muy claro en el último número cuando hace una breve historia de Tabú, comenta un par de portadas que o sea, la imprenta no solo se negó a imprimirlo, sino que lo que ya estaba hecho lo destruyó, ¿no? Ujú. Más la cantidad de problemas que tuvo en la distribución justamente porque no podían exhibirlo así, ¿no? Digo, aquí lo resolvían muy sencillo, sobre todo se conseguía en un lugar que se llamaba Comics S.A., que lo Mm. recordamos por el Spider-Man que estaba ahí trepado en la entrada, ¿no? Porque tenían una sección pues, justamente que era cómic de horror adulto, ¿no? Que hasta donde yo recuerdo era una pared
que tenía los cómics hasta arriba, para que ningún chamaco fuera ahí a agarrarlo con sus manitas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estaba el cuero, ahí estaba Tabú, ahí estaban estaba creo que lo de Caliber Press también, algunas cosas, Mm, y si no recuerdo mal, pues había un par de cosas de Enki Bilal también, así que lucían inalcanzables, ¿no? Que era la trilogía de Nicopol, ¿no? Entonces, bueno, pues, era una sección soñada, soñada. Para mí era mi sección favorita y pues, lo que más esperábamos, pues justamente era cada número nuevo de Tabú. sí, caray, pues con Tabú, a pesar de que podríamos considerar que se trata de un proyecto efímero, porque duró apenas 3 años, Algo así, sí. eh, pues nos encontramos con un esfuerzo de más años y por supuesto, a pesar de que solamente hablamos de 8 números y un especial, o 9 números y un especial, pues repito, se trata de un esfuerzo de varios años Que el y que especial es un tequila, hay que sí, 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 señalarlo ahí, sí. por aquí andan, ¿no? El caso es que es bien interesante toda la historia de Tabú, porque pues surge hacia el final de una época, hablamos de la década de los 80, cuando hubo un auge de antologías de horror en el cómic, ¿no? Ujú, En aquella época, pues al principio, en la primera mitad de los 80 todavía existían las antologías de horror de DC Comics, como eran The House of Mystery, House of Secrets, Witching Hour, ujú, y, o sea, por decirlo de alguna manera, el lado más mainstream del horror en cómic, pero de buena calidad aún. Y es cuando comienzan a surgir sellos independientes que serían trascendentes para el desarrollo del cómic pues, estadounidense durante los siguientes años, ¿no? Como son sellos como Pacific Comics, sobre todo Pacific Comics y posteriormente Eclipse Comics, ¿no? En Pacific Comics hay varias antologías y dentro de ellas surge una de horror muy, muy especial que se llama Twisted Tales, ujú, creada, editada y escrita, o sea, los 10 números que salieron, todas las historias cortas fueron escritas por Bruce Jones. ujú, A mi parecer, es uno de los grandes escritores, uno de los grandes autores de cómic y de cómic de horror, sobre todo, que siguen sin conocerse en su justa medida, ¿no? Los 10 números de esa serie de Twisted Tales son realmente fenomenales, ¿no? Además, aparte de que muchas historias sean realmente buenas, muchas de estas historias pues fueron ilustradas por dibujantes extraordinarios, ¿no? Que eran amigos de Bruce Jones, ¿no? Entre ellos estaba Bernie Wrightson, John ujú, Bolton, Dave Stevens, del propio David Lloyd, el ilustrador de Before Vendetta, el propio Bruce Jones. Bueno, una cantidad de ilustradores realmente fenomenales, ¿no? Entonces, esos 10 números son exquisitos, ¿no? Sin embargo, responden, digamos, a a la generalidad del cómic de horror que se había leído hasta esa época, ¿no? Es decir, el cómic de horror que respondía a los lineamientos establecidos por DC Comics en los años 50 y al cómic de horror y posteriormente de DC Comics y de la Warren eh, Publishing, ¿no? Entonces, digamos que esos Twisted Tales eran unos 10 números extraordinarios, pero hechos dentro de los lineamientos del cómic de horror que hasta esa época se habían leído, ¿no? Por aquella época, Steve Bissett, que junto con John Totleben y Alan Moore estaban revolucionando no solamente el cómic de horror, sino la narrativa del horror con Swamp Thing, ujú, comienza a desarrollar la historia, bueno, la idea, perdón, de hacer una antología de horror que rompiera con todos esos esquemas, ¿no? Y ujú, comienzan a trabajar Tabú y pues realmente cuando la presentan, pues resulta en una explosión de elementos narrativos y de terror con los cuales no nos habíamos encontrado, ¿no? Porque efectivamente la idea de Tabú era romper con los tabúes, tratar de abordar todos los tabúes que existían no solamente en el terror, sino por tanto también en el medio del cómic. Y efectivamente nos presentaron una antología que, como bien ya dijiste, eh, pues es recordada por todos los distintos formatos, todos los distintos calibres de historias que presentó.
Y en ese primer número, por ejemplo, nos pudimos encontrar, de entrada a mí me parece fascinante que en ese primer número se rescate una historia escrita por Alan Moore, que había Ujú, sido preparada 3 años antes para lo que iba a ser el resurgimiento de Creepy, ¿no? ujú. Y que por cuestiones de que ya no se publicó un segundo número, ya no pudo aparecer esta historia de Alan Moore, que originalmente iba a aparecer en una historia de Creepy, me parece fascinante, ¿no? Entonces, bueno, ahí se rescata. Pero hay otras historias fascinantes, ¿no? Pudimos ver a otros autores como Eddie Campbell, previo Ujú. a From Hell, Para viajar, sí. al Ujú. mismo Steve Bissett con una historia terrible que se llama Cottonmouth, al propio Rick Bates, que como recordamos también es uno de los grandes autores independientes de los años 80 y que trabajó junto con Alan Moore, Steve Bissett y John Totleben en Something. Y pues bueno, una lista realmente de autores fascinantes, ¿no? Ya Ujú. desde ese primer número pudimos ver realmente de qué se iba a tratar esta antología, ¿no? Que, repito, la idea era tratar de presentar lo impresentable hasta aquel momento en el cómic, por cuestión de formato, por cuestión editorial, y como fuimos viendo en las crónicas que Steve Bissett tuvo a bien darnos a los lectores, por cuestiones también de impresión, ¿no? Como bien ya Ujú. lo dijo Sergio, los dos primeros números se encontraron con una serie de problemas para publicarlos, para encontrar la manera de imprimirlos, que lo único que reflejaron es realmente El cómo esta estado. publicación Ujú. se estaba convirtiendo en un tabú, no solamente para el medio del cómic, sino para una industria editorial Ujú. estadounidense y como reflejo del estado de las cosas, del estado político y social de aquel momento en Estados Unidos, ¿no? Sí, claro. La crónica del recorrido de Bissett para lograr publicar esos dos primeros números es terrible, ¿no? Y estamos hablando de que el segundo número se tardó prácticamente un año en publicarse Ujú. por retrasos de las imprentas, ¿no? Por traiciones de las imprentas y por recular a final de cuentas de las imprentas, ¿no? Los números posteriores de Tabú tuvieron que encontrar ayuda, alianzas de otros sellos como es Kitchen Sink Press y Tundra, Ujú. e inclusive los dos últimos números de Tabú ya totalmente derrotado Steve Bissett, Sí, claro. levanta las manos y ya los entrega a Kitchen Sink Press, ¿no? Que es otra editorial heroica y que aquí como dato curiosísimo les comento que hay un amigo de Kitchen Sink Press, era Remy Bastien, que aquí en México lo conocimos como el editor de Marvel, bueno, de los Cuatro Fantásticos y del Hombre Araña durante los años 80 en novedades, y posteriormente el editor de Marvel Comics cuando se estableció un par de años aquí en México. Pues el propio Remy me comentó en algún momento que este David Kitchen, que era el editor de Kitchen Sink Press, le preguntó, bueno, no le preguntó, le mandó unas copias de Tabú a Remy Ujú. Bastien para que viera la posibilidad de publicar, bueno, de imprimir Tabú aquí en México, porque en Estados Unidos estaba resultando un infierno tratar de encontrar Sí, claro. imprentas para Tabú, ¿no? Entonces, México estuvo a punto de ser el impresor de Tabú en sus últimos números, ¿no? Y ya no lo fue porque finalmente encontraron imprenta en Estados Unidos. Pero bueno, esto habla un poquito del infierno que fue Tabú en aquella época, ¿no? Sí, no, pues, o sea, como para que uno hubiera estado en esa época activo, pues corriendo, ¿no? O sea, 100%, ¿no? Sí, digo, a mí me tocó, a nivel personal, pues sí, el infierno que estaba teniendo John Colhart, no se ve, a ver, No, no póntelo un se ve. poquito. John Colhart para publicar una adaptación que hizo a William Burroughs, pues, porque era prácticamente pornografía gay, ¿no? Ujú. Y sí, estuvimos igual a punto de imprimir aquí en México. Digo, afortunadamente consiguió también impresor de pronto por allá. Pero mira, pues siempre es eso, o sea, la situación, la doble moral, a ver, No se quieren ver, no no, se quiere ver. no se Bueno, yo, notan, yo pero las bueno, pongo.
Yo las pongo, mira, ahí ahí está, está. famosísima esa portada de la mujer pescado Del dando a número luz, 2, que fue ¿no? la que les dio dolores de cabeza por un año, ¿no? Dando a luz unos simpáticos camaroncitos, ¿no? Pero pues ya lo verán ustedes, es anatómicamente correcto todo, ¿no? Entonces, bueno, Eh, muy complicada su situación. Ah, mira, es una belleza, además es una belleza absoluta a nivel estético, ¿no? Obra de John Totelben, uno de los Eh, grandes portadistas de Swamp Thing. Porque también hay que mencionarlo, los interiores son en blanco y negro, ¿no? Es un Sí. trabajo muy escueto y solo las portadas son en color. Ahora, se Mm. tenían que lucir, entonces esas portadas son poderosísimas esas portadas, ¿no? Y el trabajo blanco y negro, pues también es muy, muy, muy bueno. O sea, Bissett como editor, pues era alguien que cuidaba hasta el más mínimo detalle. También ahí, digo yo, ahorita recordando así ampliamente, hay dos cosas, ¿no? Los cómics de David Lynch, ¿no? Que también aparecieron ahí, que obviamente estamos hablando de el perro más furioso del mundo, ¿no? Bueno, no, aquí no apareció David Lynch. Él fue en la antología que recordemos que fue un momento muy buen Ah, momento de sí, sí. antologías en Cheval Noir de Ah, Dark bueno, sí, Horse. Cheval Noir también, sí, sí, Ajá. sí. Pero es de la época, ¿no? Sí, es de la época. Bueno, sí, es fácil confundirse porque era una época Ujú, en la que abundaban todas estas cuestiones. ujú, Y el pequeño ensayo, el breve ensayo que justamente escribe Alan Moore, justificando el final de Wash, ujú. que igual, digo, en el minuto de narcisismo, bueno, pues yo inmediatamente me puse a traducir esa cosa, ¿no? Y me acuerdo que repartí unas hojitas ahí en las tiendas de cómics, pues porque se tenía que saber esto, ¿no? O sea, había un nivel de desinformación sobre todo, ¿no? Digo, pues era antes de Internet, que por supuesto que teníamos que conocer el punto de vista del autor sobre el final de Watchmen, ¿no? Que no, tal vez no lo tenemos muy presente, pero fue un final muy peleado, muy discutido, muy polarizante, ¿no? Y leer desde la perspectiva, o sea, digo, a mí en lo personal, la lectura de Watchmen me cambió por completo una vez que escuchamos al propio autor, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso está, ahora también recordemos que está el gato, ¿no? Los ojos de gato de Moebius y de Jodorowsky ahí Sí, sí, sí. en color, ¿no? Bueno, o sea, es un color En un sólido, ¿no? sepia ahí, ¿no? Ujú. Pero está cuidadísimo ahí el trabajo. Y al final hay una entrevista que revela una cosa terrible Jodorowsky, que es que él está muy consciente de cuáles son las otras dos partes de una trilogía en la cual Los Ojos del Gato era la primera parte. Y dice, bueno, nada más es cosa de que me siente un ratito con Moebius y nos pongamos a trabajar y la terminamos en cuestión de meses. Porque yo lo tengo muy claro, ¿no? Yo tengo muy claro cómo termina la historia de los Ojos del Gato, ¿no? Y bueno, pues véanlo, nunca pasó, ¿no? Hablando de cosas que se perdieron en la noche de los tiempos, pues Ujú, efectivamente han de estar allá en la biblioteca akáshica de Madame Blavatsky, ujú. pero en este plano existencial, pues nunca se dio, ¿no? O sea, empiezas a hacer esta investigación de todos estos objetos y cómo con el paso del tiempo qué pasó con cada uno y pues realmente es un testimonio invaluable sobre todos estos editores valientes de época, ¿no? Sí, en verdad que, pues de entrada obviamente la lectura de estos 10 números de Tabú es algo extraordinario, es algo, cualquier lector que no ha leído esta serie, cuando lo hace, pues, se encuentra con algo despampanante, pero es que en verdad todo lo que implica Tabú es fascinante, ¿no? Tanto la Ujú, cuestión artística, la cuestión del contenido, como la cuestión de llevarlo a cabo, ¿no? Todo el esfuerzo que se hizo y todo lo que implicó y lo que se perdió y lo que se ganó, es impresionante, ¿no? Ya bien lo dices, en cuestión de las obras que presentó, pues por muchas razones brilla Tabú, ¿no? Una de ujú, ellas fue, por ejemplo, haber presentado por primera vez en el mercado estadounidense en inglés y por tanto, que la razón o la manera por la cual accedimos muchos lectores a esta obra, como los ojos del gato, ¿no? ujú. De Moebius y Jodorowsky,
una de las grandes obras de la historieta y de la poesía en historieta por muchas razones. La primera vez que nos encontramos con ella, pues fue realmente fascinante, fue impresionante y como bien dices, viene apoyada por una entrevista muy reveladora con que Steve Bissett, el propio Steve Bissett, le realizó a Jodorowsky y que le realizó sobre todo en un momento histórico bien, bien bueno, ¿no? Ujú. Porque fue cuando Jodorowsky andaba en Estados Unidos promoviendo Santa Sangre, o sea, Así imagínense, es, ¿no? sí, así es, sí. Sí. Y es bien interesante tener presente que pues Steve Bissett, que es toda una enciclopedia, también es un gran conocedor y es un gran portador de conocimiento como Alan Moore, eh, y aquí sobre todo Steve Bissett del cine de nicho, del cine de géneros. Entonces, cuando Jodorowsky andaba promoviendo Santa Sangre en Estados Unidos, pues Steve Bissett estaba haciendo Tabú, todavía estaba haciendo algunas cosas de cómic y era colaborador de algunas de revistas de terror, como es el caso de Gorson, ¿no? Esta gran revista hermana de Fangoria en aquella época, también una revista reveladora para todos los que estábamos interesados en el cine de horror. Y digamos que la parte de la entrevista sobre Santa Sangre y cine, Steve Bissett la presenta en Gorson y la parte sobre cómics, pues la metió aquí en Tabú, ¿no? Entonces, tener ese combo de esas publicaciones es realmente fascinante y encontrarlo en aquella época y entenderlo y saborearlo y atesorarlo fue realmente fascinante, ¿no? Entonces, este tipo de rescates, por ejemplo, este Steve Bissett, por ejemplo, lo hizo de manera consciente, es algo impagable, ¿no? Ujú. Y aquí también como dato curioso, comentar que una de las imprentas que se negó a imprimir Tabú fue curiosamente la imprenta que imprimía, valga la redundancia, tanto Fangoria como Gorson, ¿no? Entonces es Ujú. bien interesante ver cómo la imprenta no tenía problema para imprimir sangre y mutilados, ¿no? Pero sí para imprimir, pues, cuestiones pues, de sexo, digamos. Y el problema que tuvieron con la portada es que decían que apareció una vagina, cuando en Sí, ningún claro, momento sí. aparece una vagina, ¿no? Pero no sé realmente en qué estaban pensando, ¿no? Los impresores. Bueno, el caso es que, ¿Y por qué por mu- opinaban además? O sea, exacto, ¿no? sí. Pues Ni siquiera tenía aquí, anuncios, no era tabú, no tenía anuncios, no tenía por qué no, no, no. tener ningún tipo de censura, ¿no? Digo, otro de los casos, por ejemplo, extraordinarios, es precisamente en ese número. Este número 2 resultó explosivo, ¿no? Para los impresores. Aquí Ajá, alcanzamos a ver esta ilustración, que fue la primera ilustración que realizó Alan Moore para acompañar a From Hell, ¿no? así es. Y en esta ilustración pues, se alcanza a ver un pentagrama, ¿no? Que este pentagrama pues, obviamente tiene que ver con los que ya leyeron From Hell, con todos los puntos eh, geográficos que se presentan ahí en Inglaterra y que supuestamente tienen que ver con eh, toda esta historia oculta de Inglaterra, Ujú. que tiene que ver con elementos ocultos, ¿no? Del ocultismo en Inglaterra, ¿no? Y pues bueno, esto es lo que marca esa ilustración. Y uno de los impresores le decía a Steve Vise, es que esto tiene que ver con satanismo, ¿no? Y Steve Vise tuvo que explicar, ¿no? Que no tenía que ver con satanismo, pero bueno, esto es uno Eh, de los muchos casos. en el contexto del Satanic Panic Ajá. que se vivía en Estados Unidos. Y bueno, así como menciono los ojos del gato, pues Ujú. quería mencionar precisamente que Tabú fue pues semillero de grandes obras, ¿no? Sí. Hay que tener presente que pues aquí Steve Bissett fue el editor que reunió, ya se conocían, ya querían trabajar desde antes juntos, pero fue quien permitió que Alan Moore y Eddie Campbell se reunieran para, a partir de Tabú, crear una obra que a la postre se convertiría pues, en una de las grandes obras no solamente de Moore, sino del medio del cómic, ¿no? Y para la posteridad de la literatura en general, ¿no? Que es Songel. Ángel. Igualmente, El otro cumpleañero. Igualmente también en Tabú surge Lost Girls, ¿no? Que también es de Alan Moore y que ya comentamos. Pero bueno, lo que quería comentar aquí es que Steve Bissett como editor también fue una pieza clave de grandes obras
del final del siglo XX y principios del siglo XXI, ¿no? Y pues ahí Ujú. queda uno de los grandes trabajos de Steve Bissett, no solamente como historietista, sino aquí como editor, y que desafortunadamente para la posteridad también se convertiría pues en uno, ya esto, digamos, ya nada más queda como parte de la historia de la historieta, ¿no? Porque unos Mm, años después, Steve Bissett cortaría lazos amistosos con Alan Moore por cuestiones que aún hoy día siguen siendo o siguen estando ahí puestas para la tergiversación. tergiversación, para la interpretación y han provocado muchos comentarios. Pero el caso es que al día de hoy Steve Bissett y Alan Moore no se hablan, continúan sin ser amigos, cuando en el 89, en el 90, 91, provocaron grandes obras como From Hell y como Lost Girls. Ujú. Sí, así es, digo, es prácticamente tabú discutirlo incluso, ¿no? Bueno, ahí ya para entrar ahora con el último de los celebrados en esta oscura fiesta de vísceras y sangre, pues sí, efectivamente, From Hell. eh, Básicamente hay un antes y un después en cuanto a un cómic o una novela gráfica que Alan Moore desprecia el término de novela gráfica por lo que se ha convertido. Respecto al cómic documental, tal cual, ¿no? Ya lo vimos en esta nueva edición en la cual ya son en color que a mí no soy fan de esta nueva edición, en la cual se le da un tratamiento de color a los dibujos de Eddie Campbell. Ya se comenta ahí la investigación minuciosa, detallada, panel por panel. Alan Moore está justificando todas estas perspectivas. Y bueno, pues es ni más ni menos que una investigación sobre Jack el Destripador, ¿no? Ahora, esta investigación, en las propias palabras de Alan Moore, bueno, pues es una investigación holística, es decir, no es un who done it, ¿no? De simplemente quién fue, ¿no? Sino lo trata como si fuera un evento sociológico, es decir, trata de investigar o más bien retrata de forma triunfal toda una sociedad, toda una cultura, todo un medio, todo un momento histórico que es capaz de producir un ente, un monstruo, un ser, como fue este proto serial killer, ¿no? Que es Jack el Destripador. Es muy interesante que sí, efectivamente, defiende una idea, una teoría muy concreta, 100% basada totalmente en una investigación, en hechos, o sea, la bibliografía que trae este volumen que ya es en color, pues es impresionante absolutamente. Sus rigores, cuando él empieza a explicar por qué toma ciertas decisiones, y aún así se da el lujo de que en el último número de From Hell manda a volar todas esas teorías, ¿no? Y empieza a jugar justamente como él lo hace de una manera única, pues justamente con las posibilidades de la imaginación y empieza a mostrar un universo de teorías que han florecido durante los últimos 100 años, pues en torno justamente a quién era Jack el Destripador, ¿no? Y va desde lo más plausible, ¿no? A cuestiones ya de extraterrestres y por ahí menciona hasta el monstruo del lago Ness, ¿no? Una belleza absoluta, o sea, muchos años, poco antes del Internet, y por supuesto que ya en la plenitud del Internet, pues había unas campañas enormes para que Alan Moore por esta obra ganara el Premio Nobel de Literatura, ¿no? Y eran unas campañas, digo, ya no nos acordamos, pero pues era el Usernet y el Gopher y todo esto, de veras grandes cantidades de lectores que estaban interesados en que efectivamente Alan Moore ganara premio Nobel. Estamos en un punto en el cual ya ahorita, pues ya por supuesto que estamos más informados y sabemos cómo se tejen y manejan esas cuestiones. Entonces, yo creo que le hubiera quedado pues muy chico, ¿no? Francamente. Sí, sí, sin duda. Aquí
Pues con From Hell, si Alan Moore ya antes de From Hell ya era un autor que había reventado en cuestión de menos de 5 años, se había convertido en un revolucionador tanto del medio como de la palabra escrita, del medio del cómic y de la palabra escrita en general. Y cuando llega con From Hell, digo, esto es apenas un año después de haber terminado Watchmen, ¿no? O sea, Sí, claro. imagínense esta posibilidad, estas capacidades creativas, creadoras de Alan Moore para, después de haber revolucionado toda una industria con Watchmen, ahora proponer prácticamente dinamitar de nuevo esa industria con algo totalmente distinto a Watchmen, algo totalmente distinto. Watchmen, digamos, surgía dentro del núcleo, dentro de todas las posibilidades del cómic comercial. Con From Hell se iba por el punto contrario, Sí, con claro. todas las posibilidades del cómic independiente, ¿no? Yendo a contracorriente y proponiendo una narrativa que al día de hoy, pues, es totalmente revolucionaria y con unas posibilidades narrativas impresionantes, ¿no? Ujú. Entonces, al día de hoy, por ejemplo, yo en lo personal me debato, ¿no? Es ocioso esto, pero nada más lo comento como dato curioso para mí. Me debato entre cuál es mi obra favorita de Alan Moore, ¿no? Si Watchmen, From Hell, V for Vendetta o Marvelman, ¿no? Ah, Y bueno, y Prometea, ¿qué decir, no? Entonces, el caso es que From Hell fue una obra que surge en Tabú, pero que tiene un desarrollo de 10 años, ¿no? Es decir, concluye en el 99, surge ujú, en el 88-89, cuando se cumplen los 100 años del caso de Jack el Destripador, y pues en esos 10 años que la va desarrollando Alan Moore, en verdad que mantuvo en vilo a los lectores para ver ujú, cómo se iba desarrollando la historia y fue fascinante ir ir viendo cómo iba creciendo esta historia y cómo iba encontrando sus caminos. Es decir, esto difícilmente lo podrían haber aguantado los espectadores sí, actuales, claro. que en una tarde se avientan un maratón de una serie mediocre y que prácticamente todo tiene que quedar resuelto en una tarde, ¿no? Ujú, Imagínense cuando los lectores tenían que resolver una historia en 10 años, ¿no? Y 10 años porque esa era la necesidad que implicaba la investigación, que implicaba el desarrollo pues, de la narrativa y sobre todo las posibilidades de la publicación, ¿no? Porque ujú, en todo este tiempo fue itinerando, ¿no? La publicación de los 10 tomos que ya, no, 11 tomos creo, que tomó From Hell, ¿no? ujú, Porque si Tabú cambió de sellos editoriales y de imprentas, pues ujú, From Hell también cambió de obras editoriales, ¿no? Como, comenzó siendo publicado por Mad Love Publishing, que fue el sello del propio Alan Moore, ujú. Sí, y exacto. terminó siendo publicado, creo, por Kitchen Sink también, o Tundra, ya no recuerdo ahorita. Ujú, El caso es que, bueno, nos encontramos aquí también ante una obra fascinante que vino a trastocar de nuevo las posibilidades narrativas en la historieta y que al día de hoy sigue siendo una obra que constantemente se redescubre, ¿no? Hablabas ya de la versión coloreada por el propio Eddie Campbell, sí, claro, sí. si bien también es una obra discutible, porque From Hell la conocimos en blanco y negro y fue algo que pues nos impactó por lo terrible de sus imágenes en blanco y negro, Ujú, por su violencia gráfica. Cuando lo vemos a color, en algunos casos realmente, pues ahora sí que pues no encuentra el impacto visual, pero en otros casos me parece que sí hay viñetas y no solamente viñetas, construcción del montaje de una página, porque hay, por ejemplo, páginas que pasan de haber sido presentadas originalmente en dos páginas y que en esta nueva versión ujú, se resumen en una sola página, ¿no? Entonces es bien interesante ver cómo Eddie Campbell decidió algunos cambios importantes para el montaje de esta obra y cómo incluso él se atreve pues a trastocar esta obra bendita, ¿no? Prácticamente esta obra maestra y cómo se atreve a 20 años después, pues darle una remozada, por decirlo de alguna manera,
y ofrecer una perspectiva nueva, ¿no? Que finalmente, pues sí, tal vez ayude a que nuevos lectores encuentren esta obra fascinante, ¿no? Que recordemos también ya tiene una adaptación en cine. Sí, no, En su terrible. momento fue Sí. muy, y sigue siendo al día de hoy muy discutible, porque pues de entrada yo comentaría que el final lo cambia totalmente, y no Ujú. solamente lo cambia totalmente transformando lo que proponía Alan Moore, sino que prácticamente ese final pues niega el hecho histórico, lo cual me parece que es una cosa terrible, ¿no? Pero bueno, pues ahí está From Hell. Sí, en la original es un sueño que tiene uno de los personajes, ¿no? Bueno, de Ujú, hecho es durante el proceso de muerte del mismísimo doctor, ¿no? Que tiene esta visión de que se salva la muchacha, ¿no? ujú, Hollywood, Hollywood, damas y caballeros. Hay mucho que criticar de esa primera adaptación de un trabajo de Alan Moore, ¿no? Históricamente hablando. Por supuesto, es muy fallida, ¿no? Pues Johnny Depp ahí echándose el opio y demás, cuando el oficial, el investigador en la novela gráfica, pues es totalmente un personaje ecuánime y serio, ¿no? Nada de sueñitos y todo eso. Eso más bien juntaron una serie de personajes, porque por ahí hay un ujú, vidente, que es el que ayuda justamente, es el único que le atina a quién es Jack the Ripper, ¿no? Dentro de From Hell. El ujú, vidente es el único, ¿no? Pese a que dentro de la novela el mismo vidente pues, también era un farsante, un charlatán, ¿no? En fin, es muy, muy interesante todas las construcciones complejísimas que hay. Y pese a todo, no deja de ser de las adaptaciones más interesantes que hay, sobre todo por la atmósfera, al cine, ¿no? Pese a todo. ¿Quién diría sí, que hubiera sido? el diseño de producción es fascinante, Sí, ¿no? sí, y bueno, pues incluye todo, ¿no? Justamente es este paisaje que incluye al hombre elefante, que incluye a la reina Victoria, que incluye a este que es el médico oficial de la reina, ¿no? Y que Ujú, pues termina siendo un personaje agridulce, ¿no? No disfruta de ningún modo, de ninguna manera los asesinatos que comete, pero pues considera que es un deber incluso a nivel divino, a nivel ujú, celestial, él está cumpliendo con una misión, ¿no? Y bueno, pues al final hace un sacrificio enorme, ¿no? Que además, digo, hay que decirlo, y Alan Moore mismo admite que es una total y absoluta invención. Pues la muerte, el deceso que sufre este personaje, pues es totalmente indigno y vulgar, ¿no? O sea, todo lo que realiza la enfermera durante ese trance de muerte en el cual él está recibiendo la trascendencia, pues es absolutamente inolvidable, ¿no? Y bueno, hay que apuntar aquí algo muy importante que es que toda esta labor, bueno, hay un momento dado en que incluso Alan Moore se autorretrata dentro ujú, de la novela, pues visitando los espacios, ¿no? O sea, algo tan básico, y él lo señala, algo tan básico que muchos investigadores no hicieron, que es ir ujú. directa. ¿Por qué? Pues porque hasta la fecha son unos barrios bien lumpen, ¿no? O sea, son lugares donde, pues, como se dice, te matan gratis, ¿verdad? Entonces, pero no, pues él dijo, pues tengo que ir, tengo que empaparme de todas las cuestiones, tengo que ver lo que se veía ahí, ¿no? Y y eso habla de un compromiso enorme, justamente, no es ningún investigador de escritorio, ni mucho menos, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones. Y la otra es que está totalmente dedicado a las víctimas. O sea, la dedicatoria que tiene directamente a Frangel y hasta la fecha en todas las ediciones aparece, bueno, pues él le dedica todo este trabajo a las víctimas. Entonces, de eso trata Frangel, de darle una voz a las víctimas, trata de contarlo todo desde la perspectiva de las víctimas y justamente lo lleva hasta las últimas consecuencias. O sea, una de las grandes escenas inolvidables pues, es justamente que las víctimas, que son de las personas más vulnerables que existen en cualquier sociedad, que son las trabajadoras sexuales, este gran señor para convencerlas, pues utiliza unas uvas, ¿no? Que ahora, bueno, pues vas y las compras y como sea, pero en esa época eran un lujo absoluto, era un lujo inalcanzable, pues, ¿no? Entonces,
toda la reflexión que realiza justamente sobre esa sociedad, lo hace justamente para interpolarlo con la sociedad actual, ¿no? Y yo no, yo cuento como dos o tres las obras que yo conozca que tengan el mismo poder evocador justamente de una sociedad en completa, total y absoluta decadencia, ¿no? Para mí, digo, el pariente más cercano de esto, pues es un novelón que se llama Berlín Alexanderplatz, que justamente habla sobre la época del nazismo, bueno, es de Alfred Debling, ¿no? Y bueno, pues él habla justamente del momento álgido en el cual el nazismo está por nacer, ¿no? Está por surgir, ¿no? Y eso lo conectamos justamente con Frongel porque una de las escenas inolvidables justamente, pues es cuando nace Adolf Hitler, ni más ni menos, ¿no? Y este Ujú. personaje pues tiene unas visiones justamente del nacimiento de Adolf Hitler, que también se conecta con una famosísima pintura, justamente que es un alemán simbolista, donde que se llama La Casa Salvaje, ¿no? Y justamente Mm. el personaje que lidera la Casa Salvaje pues es muy similar a Adolf Hitler, 40 años antes de que él naciera, ¿no? Y bueno, pues digo, ya para ir cerrando, pues recordemos que Frongel toma el nombre de las cartas de miles, o sea, hay miles y miles de cartas que se recibía porque es un fenómeno que hasta la fecha se da, que cuando hay un asesino en serie, hay un universo de gente que fantasea con ser el asesino en serie. Pero de esas miles, bueno, pues hay algunas que se considera mucho más plausibles que sean del mismísimo asesino. Y una de esas cartas, pues las dirige, él dice que escribe desde el infierno, ¿no? Y es este punto en el cual justamente Alan Moore describe el infierno como el lugar donde los hombres se encuentran consigo mismos, ¿no? Eso es el infierno, ¿no? Entonces, firma justamente con una de las citas más impresionantes que yo he encontrado en cualquier otro medio. O sea, Alan Moore dándole voz al asesino, ¿no? Que no estamos seguros ni siquiera si es este personaje que está aquí, donde dice, bueno, pues yo di a luz el siglo XX, ¿no? Es brutal, Sí. absolutamente brutal. Así es, sí, y en ese aspecto, buena parte de From Hell se concentra Alan Moore se concentra en tratar de demostrar cómo todo lo que se vio en ese cierre del siglo XIX dio pie a todo lo que veríamos en el Exacto. siglo XX, ¿no? De entrada, por supuesto, con la presencia y la construcción de Jack el Destripador, pues veríamos uno de los grandes rockstars del siglo XX, que fue el serial killer, ¿no? Y que como Es, tal fue pues la manifestación, creo yo, más pues perfecta de la locura que fue efectivamente el siglo XX, ¿no? Y que todavía está siendo el XXI, ¿no? Entonces, From Hell es un documento excepcional, fascinante e impresionante sobre un pequeño momento histórico del siglo XIX y cómo podemos entender el siglo XX, ¿no? Y cómo esta idea de Moore es construida a través de pues de este experimento narrativo en verdad fascinante, ¿no? Digo, los capítulos que va presentando ahí, todos los pasajes son ujú, extraordinarios. Hay cosas que, híjole, uno los lee y se te quedan grabados de una manera tan clara por lo impresionante del caso, ¿no? Digo, por nombrar dos, aquel momento en el que el doctor Gould, cuando niño, viaja con su padre en el pequeño barquito a través de un túnel. Puta, sí, es excepcional porque aparte ahí, haciendo un poquito, reflejando un poquito esos juegos que ya había creado y manejado de manera fascinante en Watchmen, también es un momento donde brinca de tiempos, ¿no? Y sí, claro, sí. todo en un túnel, tienen que leerlo para entenderlo. Y también otro momento brillante de From Hell, obviamente el recorrido que realiza el Doctor Bull junto con su chofer a Ujú, través de Londres, ¿no? Por estos puntos
mágicos, Ujú. supuestamente creados por eh, Los la masones. parte, la Ajá. parte oscura de Inglaterra, que son los masones, ¿no? Entonces, From Hell es realmente una, ya no una caja de sorpresas, es un cofre de tesoros, donde todo, cada página, cada viñeta es realmente un, un, un relato para fascinar y para redescubrir, ¿no? Porque como efectivamente ya dices, toda la obra está investigada de una manera muy, muy precisa e inquisitiva, que está reflejada en todos los apéndices que llevaron cada uno de los capítulos, ¿no? Y donde nos deja ver no solamente cómo el propio Moore investigó, sino que tuvo aliados como el propio Neil Gaiman, como el propio Steve Ujú. Moore, como el propio autor Ian Sinclair, que es uno de los grandes investigadores del caso de Jack el Destripador, y cómo todo esto pues, conlleva a una obra fascinante y que se está construyendo día a día a través de las lecturas y a través de cómo se van descubriendo cosas nuevas en el caso de Jack el Destripador, ¿no? Entonces, aquí sin duda nos encontramos frente a una obra que aún no termina, ¿no? Que sigue creciendo en hallazgos y en posibilidades de fascinación. Sí, no, o sea, digo, a simple vista es una reflexión profundísima sobre el mal, ¿no? O sea, el mal en Ujú, estado puro. Ya lo veremos con una película que vamos a analizar un par de semanas después, pero lo describe muy claramente. Es un mundo donde el mal triunfó, finalmente, ¿no? El mal es triunfal. Y aún así, es sobre todo también una reflexión sobre nuestra relación con la verdad, ¿no? ujú. O sea, te lleva a cuestionar pues, absolutamente todo, ¿no? O sea, incluso la verdad personal, ¿no? La historia personal, ¿no? Como quién cuenta la historia, ¿no? Y a quién le conviene lo que cuenta y qué refleja lo que se describe, ¿no? Y pues, o sea, sí, efectivamente es muy investigada y demás, pero pues también es totalmente desorientadora, ¿no? O sea, al final ya no sabes ni qué pensar, ni qué decir, ni demás, ¿no? Eh, pero sí, es una obra definitiva y si hubiera sido el único trabajo, imagínense que nos hubiéramos perdido todo lo demás. Si hubiera sido el único trabajo de Alan Moore pues ya con esto se ganaba absolutamente la inmortalidad. Sí, no, es impresionante cómo la cantidad de obras extraordinarias y superiores que Moore ha construido. Y hay lectores que dicen, que consideran, no, es que Alan Moore a mediados de los 80 es cuando hizo sus grandes obras, ¿no? Y efectivamente nos encontramos con Swamp Thing, con Watchmen, con Before Vendetta, con Marvelman, y hacia el final de eso, de ese periodo, de alguna manera está From Hell y Lost Girls. Pero después vamos con el Moore de principios del siglo XXI, ¿no? Finales del siglo XX, que tiene estas obras From Hell, Lost Girls, Ujú. Prometea, Tom Strong, o sea, todo el Armstrong, ABC claro, sí. Comics, ¿no? Y después tenemos el Alan Moore del 2010 al 2020, que tiene Providence, tiene Neonomicon, Ujú, y en verdad, o sea, nos encontramos con un autor que no ha claudicado en su capacidad artística para entregarnos grandes obras maestras, ¿no? Es impresionante ver cómo o sea, él no ha bajado la guardia de calidad, ¿no? Y aquí, pues, de alguna manera, cerramos el círculo, volvemos al ujú, festejo por sus 70 años, ¿no? Porque finalmente nos encontramos celebrando a un autor que en 40 años, pues no ha dejado de impactarnos, de entretenernos, instruirnos, pues finalmente de entregarnos tantas cosas y nosotros prácticamente no le hemos dado nada, ¿no? Entonces, como sociedad tal vez valdría la pena tratar de conocer toda su obra para sí. entender la trascendencia de este autor, ¿no? Sí, yo me acuerdo mucho, porque me pareció que hablaba de sí mismo de alguna forma. Hay una parte en Prometea, cuando en este viaje que hace Prometea por el árbol de la vida, ¿no? Ujú, Y hay una parte, obviamente, donde habla de Jesucristo, ¿no? ujú. Y pues Prometea contempla este ser ahí totalmente golpeado y vilipendiado y aventado a los, crucificado y desangrado y destrozado, ¿no? Porque pues el Cristo que aparece ahí pues está todavía más hecho pedazos que como estamos acostumbrados, ¿no?
Ujú, Y pues lo dice muy claro, dice, miren, él era el oro de la especie, él era el ujú, hombre, y miren lo que hicimos con él, ¿no? Es un sí, escupitajo a la cara a la humanidad tremendo, ¿no? ujú, Entonces sí, o sea, es increíble la cantidad de odio, es tal cual odio que muchas veces recibe, incluso hasta de sus propios, pues sí, de sus colegas, pues, ¿no? O sea, pero en fin, digo, a ujú. él le tocó una época de esplendor y decadencia en el cómic, pero si lo leímos bien, sabemos que tarde o temprano vendrá otra época de esplendor, ¿no? De eso se trata. Así, así es. Pues sí, lo único que nos queda es pues recomendar de nuevo estas lecturas, todas las que hemos mencionado, porque pues bueno, tienen que ver con los tres temas que abordamos, ¿no? El aniversario de Moore, el aniversario de Tabú y el aniversario de From Hell, ¿no? Que Ujú. pues todos tienen un punto en común, que obviamente pues es Moore, pero de ahí se desprenden muchos otros momentos, muchas otras ideas y sobre todo muchos otros autores que valen la pena conocer, ¿no? Entonces, Es pues, bueno, no se queden ahí solamente en estar esperando o en asistir al estreno de la nueva película de Marvel de la semana, sino que vayan y busquen más cosas que están ahí y que de alguna manera los relacionan con eso, pero que les permitirán, pues, a, a asistir a otros puntos de interés a que, cuestionar. exacto, que sin duda valen la pena, ¿no? Sí, si el wokeísmo fuera literal, yo creo que trataría más bien de esto, ¿no? Sí, Pero en fin, pues si no hay nada más, pues les agradecemos muchísimo su compañía. Era de era de estos podcasts que teníamos pendientes que estábamos ya muy ansiosos de realizar. Y pues ahí estamos más que presentes para los próximos aniversarios, los próximos eventos que haya que celebrar, porque bueno, pues de eso se trata. Como, tal y como termina la Liga de los Caballeros, pues esto es una fiesta, ¿no? Entonces, sigamos celebrando. así es. Pues bueno, pues únicamente nos resta agradecer a quien ande por ahí viendo, escuchando esto y pues ya nos veremos próximamente en un nuevo video podcast de Revista del Cebú. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.